El mundo está cambiando rápidamente. En el pasado, Mark Zuckerberg dijo que los hologramas de cosas digitales serán comunes en un futuro cercano. En un futuro no muy lejano, entrarás en una habitación y habrá tantos hologramas de cosas digitales para interactuar como objetos físicos. Es loco imaginar un día en que la gente no vaya a la iglesia, sino que en su sala de estar pueda ver una imagen del pastor predicando. Con el desarrollo de la IA, no es descabellado pensar en un día en que alguien simplemente diga a una plataforma de IA que quiere un sermón de Charles Spurgeon sobre el amor de Dios. Y ¡bam! Ahí está, un holograma de Spurgeon dando un sermón, todo impulsado por IA. No me malinterpreten. La IA puede ser usada para el bien en lo que respecta al cristianismo, especialmente en el entretenimiento. La IA puede permitir a más productores cristianos publicar contenido cinematográfico y piadoso y ayudar a la gente a alejarse de las opciones de entretenimiento secular y pecaminoso que existen. Pero hay un peligro. La IA también puede ser usada para ofrecer un evangelio tibio, un evangelio edulcorado. Recientemente, una encuesta reveló que una gran cantidad de personas preferiría un buen sermón de IA a uno malo de un humano. Estamos entrando en una era en la que las personas serán bendecidas por las enseñanzas que provienen de una plataforma de IA. Estamos llegando al punto en que los cristianos recurrirán a la IA porque ésta ofrece buenos sermones, sermones que solo hablan de alegría y protección y no de cosas difíciles como el pecado y el arrepentimiento. ¿Podría la IA resultar en un aumento de falsos profetas que entregan mensajes agradables de escuchar, pero que son perjudiciales para el alma? ¿Es la IA el catalizador para aquellos que solo quieren escuchar doctrinas de demonios? La próxima vez que escuches a un pastor predicando, ¿cómo sabrás que la noche anterior no simplemente se conectó a ChatGPT y dijo, dame un sermón de 30 minutos sobre el perdón? Unos momentos después, esta plataforma de IA entregaría un mensaje de 30 minutos sobre el perdón, y a la mañana siguiente, tu pastor estaría allí entregando un hermoso mensaje sobre el poder del perdón. ¿Hay algo malo en eso? Recientemente, una encuesta en una iglesia reveló que de 3,000 personas, la mitad de los anglicanos encuestados están de acuerdo en que ser ministrados por inteligencia artificial es preferible a no tener ministerio en absoluto. El 3% consideró que la iglesia debería fomentar el desarrollo de ministros de IA, pero el 20% pensó que era mejor tener ministerio de IA que no tener ministerio en absoluto. Si se tratara de elegir entre un ministro de IA competente y uno humano incompetente, solo el 12% optaría por el robot pastoral, aunque un poco más del 19% dijo que preferiría un buen sermón de IA a uno malo de un humano. Hay preocupaciones válidas sobre los problemas éticos y morales relacionados con el uso de la IA en la iglesia. Las opiniones sobre el papel de la IA en la iglesia están divididas, pero permítanme decir esto. Un sermón de IA no es equivalente ni sustituto de una persona que ha ido ante Dios, ha estudiado la palabra de Dios e incluso ha ayunado para recibir un mensaje de Dios para predicar. Vivimos en un mundo donde debemos cuestionar qué es real. La IA puede darte un sermón instantáneamente sobre cualquier tema que te guste, pero no hay Espíritu Santo en la IA. No hay convicción que venga con un mensaje de IA. No hay un llamado genuino al cambio y al arrepentimiento que la IA pueda darte. En esta época, realmente debemos tener cuidado con lo que consumimos. Y con esto me refiero a quién es el hombre o mujer a quien estás escuchando, quién es tu líder espiritual, qué te están enseñando, si son maestros bíblicos o conferencistas motivacionales, y si están buscando avanzar en su propio poder, riqueza e influencia. O están buscando predicar y enseñar sobre el reino de Dios.
La traducción de la Biblia amplificada de Mateo 7:15 a 17 dice: Cuídense de los falsos profetas, maestros que vienen a ustedes vestidos de ovejas, aparentando ser gentiles e inocentes, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los reconocerán, es decir, por su doctrina fabricada y su enfoque en sí mismos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? De igual manera, todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol enfermo da malos frutos. El verdadero evangelio de Jesucristo nos llama al arrepentimiento. Pero algunos de los evangelios baratos y edulcorados que existen te dicen que estás perdonado, pero no te llaman a arrepentirte. Te dicen que eres amado y hablan de la misericordia de Dios, pero no te corrigen. No te dicen que cargues tu cruz y crucifiques tu carne. Por eso debemos ser muy cuidadosos. No podemos escuchar a cualquiera. No podemos abrir nuestro espíritu a cualquier doctrina que exista. El verdadero evangelio de Jesucristo te desafiará y te convencerá. ¿Cómo deberían los cristianos pensar sobre la inteligencia artificial? ¿Es la IA el resultado del hombre jugando a ser Dios? ¿Está el hombre intentando crear algo a su propia imagen? Un experto en IA advirtió sobre la tecnología convirtiéndose en una pseudo-religión, diciendo que la inteligencia artificial puede alterar la relación de la humanidad con la realidad, hasta el punto de que el deseo de control de la humanidad, que satisface la ansiedad típica de la condición humana, podría tender hacia una pseudo-religión respecto a las máquinas. Los teólogos dijeron que a medida que las máquinas se vuelven cada vez más humanizadas, los humanos también se vuelven cada vez más mecanizados. Forbes publicó recientemente un artículo titulado 5 predicciones sobre la IA para el año 2030. Aquí hay un par de puntos que destaca el artículo. Interactuaremos con una amplia gama de IAs en nuestra vida diaria, tan naturalmente como interactuamos con otros humanos hoy en día. Para el año 2030, usaremos IAs como nuestros asistentes personales, nuestros tutores, nuestros consejeros de carrera, nuestros terapeutas, nuestros contadores, nuestros abogados. Estarán en todas partes en nuestra vida laboral, realizando análisis, escribiendo código, construyendo productos, vendiendo productos, apoyando a los clientes, coordinando equipos y organizaciones, tomando decisiones estratégicas y, sí, para el año 2030 será común que los humanos tengan IAs como parejas significativas. Paremos aquí un segundo y leamos eso de nuevo. Para el año 2030 será común que los humanos tengan IAs como parejas significativas. Esto no es el diseño de Dios para nadie cuando se trata de una relación. Esto no es la definición bíblica de matrimonio o amor entre un esposo y una esposa. El artículo además dice que más de 100.000 robots humanoides serán desplegados en el mundo real, aunque la mayoría de la gente aún no se da cuenta. Los humanoides están a punto de ser desplegados en el mundo real. Tesla está invirtiendo fuertemente en desarrollar un robot humanoide llamado Optimus. La empresa tiene como objetivo comenzar a enviar los robots a los clientes en 2025. El CEO de Tesla, Elon Musk, ha declarado sin lugar a dudas lo importante que espera que sea esta tecnología para la empresa y para el mundo. Estoy sorprendido de que la gente no se dé cuenta de la magnitud del programa del robot Optimus. La importancia de Optimus se hará evidente en los próximos años. Querido oyente, estamos en una era en la que las profecías bíblicas se están cumpliendo a un ritmo alarmante. Algunas profecías son de los profetas en el Antiguo Testamento, mientras que otras son las palabras de Cristo mismo, pero el tiempo es inconsecuente. Lo que importa es la realización. Y en este momento, la profecía bíblica más prominente que circula es el aumento. Daniel 12:4 dice: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará.
Aunque podrías pensar que este versículo habla sobre la tecnología en general, ese no es el enfoque principal. Lo primero es que los hombres se volverían desesperados por buscar respuestas en el tiempo del fin. Quieren saber más sobre ellos mismos, el universo y el Ser Supremo, sin reconocer la existencia de Dios. Esta es la principal raíz de la tecnología, y hoy este versículo es más evidente con la explosión de la IA. Aunque la tecnología ha estado evolucionando durante siglos, el mundo nunca ha experimentado una ola tan poderosa como la de la IA. Estamos llegando rápidamente a una etapa donde la tecnología en esta forma puede hablar, razonar e incluso realizar tareas que solo los humanos podían hacer. ¿Cuál es la razón principal detrás de estos inventos? Todo se reduce a la necesidad de una respuesta. Va más allá de crear herramientas para facilitar nuestras vidas diarias y la búsqueda de superar las limitaciones humanas. Muchos corazones se están alejando de Dios hacia cosas artificiales. Quieren conocer el misterio de cómo cada célula en los humanos llegó a existir, pero no quieren conocer a Dios. Quieren viajar en el tiempo para descubrir cómo surgieron los planetas, galaxias y sistemas. Pero olvidan que Dios es un ser inescrutable. Quieren disfrutar de una vida mejor, quieren resultados rápidos para todo, pero ya no quieren esperar en Dios porque Él trabaja con el tiempo. ¿Es esa la manera correcta? ¿Reemplazará la IA a Dios en nuestras vidas? Además, ¿cuáles son los peligros detrás de la tecnología de la IA? Es esta parte de la preparación del anticristo para su gobierno. Debes recordar que la IA no cobra vida por sí misma. Hay humanos detrás de la creación de estos humanoides. ¿Cuál es su objetivo principal? Según los investigadores, quieren hacerlos semejantes a Dios. Esta simple declaración se parece a lo que Lucifer pensó antes de que Dios lo expulsara del cielo. Considera los 5 «yo subiré» de Lucifer como se encuentran en Isaías 14:13-14. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿No crees que el hombre hoy está replicando esta ideología de alguna manera al querer crear algo semejante a Dios con todas las respuestas y conocimiento infinito? La sed de respuestas ha construido una agenda demoníaca en las mentes de los hombres. Quieren realizar acciones que están por encima de las habilidades humanas. Por lo tanto, siguen aumentando el conocimiento y tratando de hacer realidad sus pensamientos torcidos. Creen que la IA algún día superará el razonamiento humano y se convertirá en una fuerza de toma de decisiones. ¿Y qué harán los humanos? Bueno, es probable que la gente adore e idolatre inadvertidamente la tecnología de la IA. Esto es una guerra directa contra la adoración a Dios. Un efecto indirecto de la IA es que se convierte en un ídolo para las personas, y muchas personas adorarán inadvertidamente la tecnología. Y cuando digo adorar, no me refiero en el sentido tradicional de inclinarse y rezarle, sino que dependerán de ella, confiarán en ella más de lo que dependen de la Biblia o confían en la palabra de Dios. De hecho, encontrarás personas acudiendo a la IA para entender la Biblia en lugar de buscar al Espíritu Santo para que les traiga entendimiento. Recordemos la Torre de Babel en el libro de Génesis. La gente se reunió después del diluvio y decidió construir un edificio alto que, llegar al cielo. ¿Cuál era su objetivo? Querían hablar directamente con Dios. La Biblia dice que Dios vio sus corazones y decidió cambiar su lenguaje. Abandonaron el sitio de construcción porque la confusión había entrado en medio de ellos. Lo mismo podría suceder en nuestros días. Dios está en el cielo observando la creación de estas máquinas y podría decidir acabar con ellas de repente. Pero espera, eso no sucederá tan rápidamente. ¿Por qué? Porque el anticristo aún no ha comenzado su reinado y la IA es parte de sus planes.
¿Cómo lo sé? Apocalipsis 13:4-6 dice: la gente adoró al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y también adoraron a la bestia y preguntaron: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? La bestia recibió una boca para pronunciar palabras arrogantes y blasfemias y para ejercer su autoridad durante 42 meses. Abrió su boca para blasfemar contra Dios, difamando su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. Esto sucederá durante el reinado del anticristo. Sin embargo, es similar a lo que la IA profesa hoy en día. Se volverán semejantes a dioses y la gente los adorará. Además, es muy razonable suponer que el anticristo probablemente usará la IA para manipular a los humanos. Quien quiera comprar o vender tendrá que recibir la marca de la bestia. ¿Cómo sabría el anticristo que una persona no ha tomado la marca si no es a través de una máquina superinteligente? Los desarrolladores de IA ya están discutiendo sobre microchips que pueden ser insertados en la cabeza para hacernos sentir más vivos y poderosos. ¿No son estas sombras de lo que hará el anticristo durante su reinado? En resumen, hay grandes similitudes entre la IA y las actividades del anticristo. Lamentablemente, muchos creyentes han aceptado esto. Debemos despertar al hecho de que la IA nunca será la respuesta que buscamos. Nunca nos llevará a nada bueno, sino que nos alejará de Dios. El conocimiento ha aumentado, pero no debe superar la existencia de Dios en nuestras vidas. Solo Dios puede hacer cosas maravillosas. Los desarrolladores siguen creando más IA, pero estas máquinas no pueden realizar algunas actividades. Primero, la IA no puede hablar algo a la existencia. Solo Dios puede hacer esto. Él creó el cielo y la tierra en Génesis 1:1, pero en Génesis 1:2 declaró la luz con sus palabras. Eso es Dios en acción. Nunca he visto una IA dar vida a algo. Solo Dios puede dar paz, consuelo y guía. Mientras que la IA puede responder a tus preguntas, no puede alimentar tus emociones ni tu parte espiritual. Puedes preguntarle cómo llegar a un lugar, pero no puede decirte si tendrás un accidente. Esto muestra nuevamente su incapacidad para predecir el futuro, como muchos afirman. Cuando te sientes deprimido, la IA puede ofrecer charlas inspiradoras, pero no puede aliviar tu estrés ni darte paz. Solo Dios puede hacer eso. Por eso, acudir a Internet es un error cuando deberías buscar a Dios. No hagas de la IA tu Dios. Dios no comete errores. Esto es otro hecho que la IA y sus desarrolladores encuentran difícil de aceptar. La gente ha atribuido innumerables errores a la IA. Puede fallar repentinamente o incluso dar respuestas incorrectas, pero Dios nunca fallará. Cuando Él habla, sus palabras son sí y amén. Él no miente. Además, ¿puede la IA realizar milagros? Puedes pedirle a la IA que te diga cómo abrir los ojos de un ciego. Vamos a ver qué te dice. Tal vez recibas algunas instrucciones médicas. Sin embargo, la IA no puede curar el cáncer ni ninguna enfermedad terminal. La IA no puede resucitar a los muertos ni caminar sobre el agua. Solo Jesús puede. La IA puede ayudarte a preparar tus comidas, pero no puede darte bendiciones espirituales. Estos son algunos ejemplos en los que no puedes comparar a Dios con la IA. Los desarrolladores afirman que la IA sería semejante a Dios, pero eso es imposible. Recuerda siempre que Dios te hizo de manera maravillosa. La IA es solo una máquina, no debe estar en el centro de tu vida. Los desarrolladores la llaman el futuro de la humanidad, pero ¿qué dice la Biblia? Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Siempre debemos recordar este versículo mientras navegamos por este mundo. Las profecías del tiempo del fin se están cumpliendo. Este versículo parece resumirlo todo. Apocalipsis 21:1 también dice:
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. La IA puede estar de moda ahora, sin embargo, la palabra de Dios se cumplirá. Él ve todas estas cosas, pero las permitirá solo por un tiempo. No te dejes atrapar por estas máquinas. Son preparaciones para el reinado del anticristo. Ningún creyente querría participar en esto. Por lo tanto, fija tu corazón en Dios mientras esperamos la segunda venida de Cristo y lucha por ser parte del nuevo cielo y la nueva tierra. Nos encontramos en un momento crucial de la historia en el que la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, está avanzando rápidamente y parece estar cumpliendo profecías bíblicas. Mientras esperamos el regreso de Cristo, debemos mantener nuestro enfoque en Dios y no dejar que las distracciones tecnológicas nos alejen de nuestra fe. La inteligencia artificial promete muchas cosas: eficiencia, conocimiento y conveniencia. Pero ninguna de estas puede sustituir la relación personal con Dios. La IA puede facilitarnos la vida en muchos aspectos, pero no puede proporcionar la paz, el consuelo y la guía espiritual que solo Dios puede ofrecer. Solo el Espíritu Santo puede darnos la verdadera sabiduría y comprensión necesarias para navegar en estos tiempos complejos. Es crucial recordar que la Biblia nos advierte sobre los falsos profetas y las enseñanzas engañosas. Debemos ser vigilantes y discernir la verdad de las mentiras. La inteligencia artificial, por más avanzada que sea, no puede comprender ni transmitir las profundidades del amor de Dios, su justicia o su llamado al arrepentimiento. Solo a través de una relación genuina con Dios podemos encontrar la verdadera paz y dirección en nuestras vidas. Además, mientras el mundo se inclina cada vez más hacia la tecnología y la inteligencia artificial, debemos esforzarnos por mantener nuestra humanidad y nuestra dependencia en Dios. La tecnología puede ser una herramienta útil, pero nunca debe convertirse en un ídolo o en algo que reemplace nuestra fe en Dios. Debemos usarla con sabiduría y discernimiento, asegurándonos de que nuestra fe y nuestras vidas sigan centradas en Cristo. Finalmente, recordemos siempre las palabras de Jesús en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mientras buscamos primero el reino de Dios, Él proveerá todo lo que necesitamos y nos guiará a través de cualquier desafío que podamos enfrentar, incluidos aquellos relacionados con la tecnología y la inteligencia artificial. Mantengámonos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas que supera cualquier avance tecnológico. 8 pecados que serán comunes en los últimos tiempos, la mayor esperanza de aquellos que han puesto su fe en la salvación que Dios otorga a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, es que algún día lo veremos regresar a la tierra en toda su gloria. Por lo tanto, velen, porque no saben a qué hora vendrá su Señor. Estén preparados, porque en una hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 24, 42 y 44. El Señor continuó diciendo que una característica importante que caracterizará el fin de los tiempos es la abundancia de la iniquidad. Y entonces muchos se ofenderán, se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y debido a que la iniquidad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 10, 12.
Muchas personas se ofenderán por las cosas del reino de Dios, porque irán en contra de sus deseos egoístas. Se levantarán muchos falsos profetas para decir lo que la gente quiere escuchar, no la verdad. Incluso los creyentes fervientes se enfriarán en su caminar con Dios, porque serán constantemente bombardeados con situaciones terribles. El pecado atrapará a muchos, ya que las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se volverán muy tenues, signos del comienzo de los últimos tiempos. La mayoría de las personas suelen estar curiosas sobre el futuro y tienen un fuerte deseo de saber qué sucederá a continuación en el mundo que nos rodea. Afortunadamente, mientras estuvo aquí en la tierra, los discípulos de Jesús le preguntaron cuáles serían las señales del fin, y él mencionó algunas. Y mientras estaba sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos vinieron a él en privado y le dijeron: «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?» Y Jesús les respondió: «Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Vean que no se alarmen, porque todas estas cosas deben suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas, pestilencias y terremotos en varios lugares. Todo esto es el principio de dolores». Mateo 24:3-8. Sin embargo, muchos años después de que nuestro Señor dejara el mundo, Pablo tuvo una revelación de muchos pecados que serán prevalentes en los últimos tiempos, y en su carta a su discípulo Timoteo los señaló. «Esto también debes saber, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, fieros, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, soberbios, amantes de los placeres más que amantes de Dios, teniendo una forma de piedad pero negando su poder. Apártate de tales personas». 2 Timoteo 3:1-5. Podemos agrupar estos pecados en 8 categorías si queremos capturar lo que será común en los últimos tiempos. En primer lugar, egoísmo intenso, que incluye codicia, amor propio y placer. El egoísmo es una característica central del diablo. Por eso avivó la contienda contra la autoridad de Dios en el cielo. Todo en lo que se enfocó fue en sí mismo. Porque tú dijiste en tu corazón: «Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo». Isaías 14:13-14. Este egoísmo arraigado fue evidente en la vida del rico insensato, famoso por decidir derrochar toda su riqueza solo en sí mismo. Les refirió también una parábola diciendo: «La tierra de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba para sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde almacenar mis cosechas? Y digo: esto haré, derribaré mis graneros, y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le dijo: «Necio, esta noche te reclaman el alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?». Lucas 12:16-20. En los últimos tiempos habrá una gran manifestación de comportamiento narcisista, ya que las personas se vuelven extremadamente centradas en sí mismas, relegando la compasión a un segundo plano al estar completamente enfocadas en sí mismas. En segundo lugar, la obstinación y el ensimismamiento, que se refiere a un corazón que ama ser terco. Lamentablemente, la terquedad tiene una manera de desviar a las personas. Una cosa que el Señor no podía soportar de sus hijos al salir de Egipto era su terquedad, a menudo llamados un pueblo de cuello duro.
La terquedad es un rechazo deliberado y constante de obedecer las instrucciones de Dios. De hecho, el salmista se refiere a las personas tercas como rebeldes y dice que sus espíritus no son fieles a Dios y no son como sus padres. Y que no fueran como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel con su espíritu a Dios. Salmos 78:8. En los últimos tiempos, esta rebelión será tan evidente, especialmente a medida que las personas se centren en sus conocimientos o descubrimientos incrementados. Vivirán deliberadamente, de manera independiente de la palabra de Dios. En tercer lugar, la ingratitud. La ingratitud es como un velo húmedo que arruina elementos importantes. La ingratitud es elegir no reconocer nada de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta es una forma peligrosa de vivir porque todos somos productos de su misericordia y fidelidad. No hay nada que tengamos que pueda pagar por la gracia infinita de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, le debemos nuestro agradecimiento sincero y genuino. Y que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. En todo, dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. 1 Tesalonicenses 5:18. Pero en los últimos tiempos, a las personas les resultará difícil apreciar las cosas tangibles o intangibles que añaden belleza a la vida. Gradualmente, si no tenemos cuidado, una sobreestimación de nuestra personalidad hará que la gratitud se disipe. Cuarto, los despreciadores de los que son buenos. Esto incluye a los traidores y a los impíos. Será un tiempo en el que aquellos que hacen mal parecerán estar en mayoría, pero sabemos que los números no siempre equivalen a la normalidad. El mal tendrá su día, ya que las personas harán lo que crean correcto según sus propios estándares, en lugar de los estándares de su Creador. Las personas que insisten en lo correcto serán escasas y ridiculizadas, lo que llevará a un aumento en la persecución, ya que aquellos que no se conformen con las normas ampliamente aceptadas serán castigados por sus convicciones piadosas. Quinto, los infractores de treguas. La Biblia nos dice que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no, pero al final a muchos les complacerá violar promesas, acuerdos y pactos sin sentir remordimiento. Esto suele ser resultado de la falta de autocontrol. Una parte importante de caminar con Dios es aprender el orden, ya que todo lo hecho por Dios tiene sus tiempos, lugares y estaciones, pero para aquellos que aman el pecado, nada es sagrado, ya que no conocen el valor de la consideración mutua. Sexto, los fanfarrones y los falsos acusadores. Al escribir a los romanos, el apóstol Pablo les advirtió que no pensaran más de sí mismos de lo que realmente son. La humildad es necesaria para cualquiera que quiera tener una gran relación con Dios. Es importante permanecer pequeño a nuestros propios ojos, porque es el secreto para alcanzar grandes alturas en la vida. Sin embargo, en los últimos tiempos, los hombres serán orgullosos, arrogantes y tendrán egos exagerados. Se enfatizará la autoimportancia y aquellos que no caminen en la misma línea serán difamados y falsamente acusados. Séptimo, sin afecto natural. El mayor regalo de Dios para nosotros provino de un lugar de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y porque Él nos amó primero, nos ordena que nos amemos unos a otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 15:12. Por lo tanto, odiarse mutuamente claramente va en contra de la voluntad de Dios. Lamentablemente, esto será prevalente en los últimos tiempos, ya que las personas comienzan a buscar independencia de Dios y su autoridad sobre sus vidas.
Octavo, teniendo una forma de piedad, pero negando su poder. La hipocresía solo nos hará parecer piadosos por fuera, mientras que el pecado y la decadencia se multiplican. En el interior, lo triste será que muchos que cometen pecados seguirán actuando como si fueran hijos de Dios, pero esto será solo en palabras. Las Escrituras dicen que darán la impresión correcta, pero sus corazones realmente estarán lejos de Él. El consejo de Dios para nosotros con respecto a estas personas es huir de ellas. Este consejo es oportuno porque las señales de su venida han comenzado a desplegarse justo ante nuestros ojos, el regreso de un rey. La verdad alegre sobre el fin de la era y el inminente regreso de Cristo es que ha fortalecido a los creyentes durante siglos. De hecho, ha servido como un ancla para aquellos perseguidos por su fe. Esta promesa se consolidó después de que Jesús ascendiera al cielo, ya que los ángeles aseguraron a los preocupados discípulos que definitivamente regresaría. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo Helos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando Helos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, 9, 11. Pablo también confirmó que el fin de la era culminará con el regreso de Cristo en su carta a los tesalonicenses. Pero no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 13, 17. Jesucristo volverá, y eso siempre será una gran noticia para aquellos que creen en Él, porque vendrá a llevarse a aquellos que han confiado en su poder salvador. No importará si están vivos en su regreso o si han dormido en el Señor. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1, 3. Esto es lo que comúnmente se conoce como el rapto de los santos. Es el momento para que los verdaderos creyentes se sometan sinceramente al señorío de Jesucristo y confíen activamente en el ministerio del Espíritu Santo, porque el diablo quiere tantas vidas pecaminosas como pueda obtener. Por nuestra cuenta, no podemos resistir las decepciones y los ataques del diablo, pero con la fuerza de Dios prevaleceremos. Debemos prestar atención a la Biblia y vivir diariamente según ella, para no ser vencidos por la astucia del enemigo. Oremos. Padre nuestro, gracias por la gracia que nos trajo salvación y por tus manos que nos mantienen en tu amor. Por favor, susténtanos con tu poder incluso en estos tiempos oscuros y no permitas que el diablo nos supere con sus artimañas. Ayúdanos a no bajar la guardia ni darle espacio para manipular nuestras vidas. Gracias por responder nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén. Mientras los días pasaban, la expectación entre los creyentes crecía con cada puesta de sol. La promesa del retorno de Cristo se había convertido en un faro de esperanza,
guiando a aquellos que enfrentaban desafíos y tribulaciones por su fe. En medio de la oscuridad que envolvía el mundo, un pequeño grupo de seguidores de Cristo se reunía en secreto, compartiendo historias de milagros y fortaleza en tiempos de prueba. Sabían que el regreso del Salvador estaba cerca y que debían permanecer fieles a su llamado, sin importar las adversidades. Mientras tanto, el mundo exterior continuaba su curso, ajeno a la realidad espiritual que se estaba desarrollando. La mayoría de las personas se sumía en sus propios asuntos, atrapadas en las trampas del egoísmo y la indiferencia. El amor se enfriaba y la búsqueda desenfrenada de placeres y deseos egoístas oscurecía la verdadera luz que podía iluminar el camino. Los líderes mundiales, engañados por la ilusión de la autosuficiencia, buscaban soluciones a los problemas globales sin reconocer la necesidad de la guía divina. Las falsas promesas y acuerdos rotos se volvían moneda corriente, mientras la humanidad se adentraba cada vez más en un abismo de tristeza y desesperanza. Entre tanto caos, los seguidores de Cristo mantenían viva la llama de la fe. Recordaban las palabras del Señor sobre los últimos días y se preparaban para lo inevitable. La urgencia de vivir vidas justas y en comunión con Dios se volvía más apremiante con cada atardecer. Las señales del regreso de Cristo se volvían más evidentes, conflictos y rumores de guerras, hambre y pestilencias que asolaban diversas regiones. Sin embargo, el corazón de los creyentes estaba lleno de gozo y esperanza, sabiendo que el Rey de Reyes pronto vendría a restaurar la paz y la justicia en la tierra. La triste realidad de aquellos que despreciaban lo bueno y se entregaban al pecado se volvía más pronunciada. La oscuridad amenazaba con envolver sus almas, pero los fieles se aferraban a la promesa de la luz eterna que vendría con el amanecer de un nuevo reino. En medio de la incertidumbre, un llamado resonaba en el corazón de cada creyente: mantenerse alerta, resistir las tentaciones y permanecer fieles hasta el final. La comunidad cristiana se fortalecía en la oración y la adoración, preparándose espiritualmente para la venida gloriosa del Salvador. La historia se desenvolvía como un emocionante drama cósmico, con los protagonistas enfrentando desafíos sobrenaturales y pruebas de fe. En los corazones de aquellos que esperaban con paciencia se gestaba la certeza de que, más allá de las sombras, la luz eterna estaba a punto de romper el horizonte, y así, en la penumbra de la noche, la historia de la redención se tejía con cada día que se acercaba al glorioso retorno de Cristo. A medida que el reloj avanzaba implacablemente, los creyentes continuaban su vida cotidiana, pero con una conciencia aguda de que algo extraordinario estaba por suceder. Cada evento, cada cambio en el mundo se volvía una pieza más del rompecabezas divino que se estaba revelando. En un pequeño rincón del mundo, una anciana llamada Abigail dedicaba sus días a orar fervientemente por su familia y por aquellos que aún no conocían la gracia de Cristo. Su fe inquebrantable servía como faro de esperanza para la comunidad que la rodeaba, y sus palabras de aliento resonaban como un eco de la verdad eterna. Mientras tanto, un joven llamado Lucas, inspirado por las historias de fe que había escuchado desde su infancia, decidió compartir el mensaje de salvación con sus amigos y colegas. A pesar de las miradas incrédulas y las burlas, Lucas perseveró, convencido de que la urgencia de la eternidad superaba cualquier resistencia terrenal. En otro rincón del mundo, una madre soltera llamada María luchaba con las dificultades de la vida cotidiana. A pesar de las adversidades, su corazón estaba arraigado en la fe,
y su devoción a Dios le daba la fuerza para enfrentar cada desafío con gracia y determinación. Las señales del tiempo continuaban manifestándose: terremotos que sacudían la tierra, conflictos que desgarraban naciones enteras y pestilencias que amenazaban la salud de la humanidad. Sin embargo, en medio de la agitación, los creyentes encontraban consuelo en la promesa inmutable de la venida de su Salvador. En una noche estrellada, cuando el mundo yacía sumido en el silencio, algo extraordinario sucedió. En un parpadeo de luz celestial, el cielo se abrió y los fieles fueron arrebatados en un rapto glorioso. Aquellos que habían esperado con paciencia, aquellos que habían resistido la tentación y perseverado en la fe, fueron llevados a la presencia del Rey. El resto del mundo despertó aturdido por la ausencia de sus seres queridos, sin comprender completamente lo que había ocurrido. La tierra quedó sumida en un profundo silencio, roto solo por el susurro de los vientos y el eco de las escrituras que resonaban en los corazones de aquellos que quedaron atrás. A medida que los días se convertían en noches y las estaciones cambiaban sin la presencia de aquellos que habían partido, la humanidad se enfrentó a la realidad de lo que había sucedido. En ese momento crítico, algunos buscaron respuestas en la verdad eterna que se encontraba en las páginas de la Biblia, mientras que otros continuaron en su búsqueda de satisfacción egoísta. La historia de la redención se desplegaba ante sus ojos, un relato de amor divino y elección eterna. Aunque la oscuridad parecía envolver la tierra, la esperanza persistía en aquellos que habían sido llevados a la presencia de su Salvador. Mientras tanto, en cada rincón del planeta, el mensaje de salvación resonaba como un eco lejano, llamando a aquellos que aún tenían la oportunidad de elegir la luz sobre las tinieblas. Y así, en medio de la incertidumbre y la expectación, la historia continuaba, tejida con hilos de fe, esperanza y la certeza de que un día la luz eterna iluminaría el mundo con la gloria de la venida de Cristo. En un mundo en constante cambio, muchos se preguntan acerca de las señales que preceden los últimos tiempos. La Biblia, en su infinita sabiduría, nos ofrece indicios. La primera señal es la degeneración del carácter humano. Pablo, en su carta a Timoteo, comienza con una advertencia inusual en las Escrituras. Debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esto está escrito en 2 Timoteo 3:1. Esta profecía detallada describe el escenario mundial que precederá al regreso del Señor. Es interesante notar que la lista de pecados mencionada por Pablo es similar a la descripción de los impíos en Romanos 1. Lo que es aún más sorprendente es que en los últimos días, aquellos que se llaman a sí mismos cristianos mostrarán características similares a las de los paganos en su ferocidad y falta de civilidad. Estos últimos días se refieren al periodo entre la era apostólica y la segunda venida de Cristo. La Biblia amplificada describe a las personas de la siguiente manera: porque los hombres serán amantes de sí mismos, avaros, pretenciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, profanos. 2 Timoteo 3:2-4. Al estudiar estos versículos, nos impacta de inmediato la repetición de la palabra amantes. Por ejemplo, encontramos amantes de sí mismos y amantes del dinero. También leemos sobre amantes de los placeres más que de Dios. En estos versículos, Pablo nos presenta una lista de 18 transgresiones que caracterizarán a la humanidad en los últimos días. Aunque estas condiciones siempre han existido en cierta medida, en las últimas décadas se han intensificado. La sociedad se ha vuelto más egoísta y orgullosa. La palabra orgulloso, por ejemplo, que originalmente tenía un sentido positivo en la literatura griega, adquirió una connotación negativa en el Nuevo Testamento.
Lamentablemente, hoy vemos una creciente desobediencia e ingratitud entre los jóvenes hacia sus padres. El término profano describe a alguien que no tiene comunión con Dios, llevando una vida puramente secular, y el término sin amor se refiere a la falta de afecto familiar. La traición, tan común en nuestros días, se ejemplifica en la Biblia a través de la figura de Judas Iscariote. La segunda señal es la apariencia superficial de piedad. Pablo hace una declaración sorprendente acerca de las personas que, a pesar de sus pecados, en la actualidad, muchos mantienen una apariencia externa de religiosidad, mostrando una forma de piedad, pero negando su poder real. Aléjate también de estas personas, como se menciona en 2 Timoteo 3:5. Vivimos en una época en la que muchos se consideran espirituales, pero no se sienten obligados a seguir las enseñanzas bíblicas. Eligen sus creencias como si estuvieran seleccionando ingredientes para una ensalada, tomando un poco de todo sin un compromiso genuino. La responsabilidad de los cristianos en este contexto es alejarse no solo de las ideas, sino también de las prácticas mundanas. A menudo piensan que es suficiente no ser como el mundo, pero olvidan que la compañía que mantienen puede influir en ellos. Como escribió Pablo en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En resumen, los signos del fin de los tiempos son evidentes y nos rodean. La Biblia, con su sabiduría, nos proporciona las herramientas para reconocerlos y nos guía sobre cómo vivir en medio de ellos. La pregunta es, ¿estamos prestando atención en un mundo donde los valores están en constante redefinición? Es esencial aferrarnos a la verdad eterna de las Escrituras y esforzarnos por vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Podemos ser una luz en medio de la oscuridad, guiando a otros por el camino verdadero y esperando con alegría y expectativa el regreso de nuestro Salvador. No se engañen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, como advirtió Pablo en 1 Corintios 15:33. Él sabía que, incluso en el tiempo de Timoteo, había personas influenciadas por el espíritu de los últimos días. Sin embargo, predijo que esas influencias se intensificarían a medida que nos acercáramos al regreso de Jesús. En otra ocasión, Pablo reitera la idea de que aquellos que se entregan a la inmoralidad y la impureza no heredarán el reino de Dios. La prostitución, la impureza y la avaricia ni siquiera deben mencionarse entre ustedes, como corresponde a los santos. Efesios 5:3. La vida de un creyente, ya sea en público o en privado, debe reflejar la autenticidad de su fe. La inmoralidad y la avaricia no deben ni siquiera ser mencionadas entre los seguidores de Cristo. En cambio, debemos expresar nuestra gratitud a Dios en todas nuestras acciones y palabras. Aquellos que valoran algo por encima de Dios, colocando sus deseos carnales por encima de su voluntad, se están alejando de la verdadera esencia de la fe. La insistencia de Pablo en la depravación carnal era sumamente necesaria en su época, ya que comportamientos ilícitos permeaban todos los aspectos de la sociedad, especialmente en ciudades como Éfeso. Lo que Pablo consideraba inapropiado para los santos, a menudo era aceptado por la cultura de su tiempo. Además, la avaricia y las palabras necias, que a menudo conducen al pecado sexual, también tienen implicaciones que van más allá de su relación con la inmoralidad. Ambos comportamientos reflejan una desconexión con las enseñanzas divinas. Otro signo de los últimos tiempos es la aparición de burladores. La Biblia advierte que en los últimos días aparecerán, como se menciona en 2 Pedro 3:3 y Judas 1:18. Estos burladores cuestionarán la promesa del regreso de Cristo, ridiculizando a aquellos que esperan por ella. Sabed esto primero:
que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? 2 Pedro 3:4. En su arrogancia estos burladores creen que todo ha permanecido igual desde la creación. Sin embargo, como cristianos, no debemos sorprendernos por tales burlas. Pedro nos advirtió sobre esto. Cada vez que un burlador niega la verdad de la revelación, solo refuerza nuestra convicción en la verdad que él intenta negar. Estos burladores, impulsados por sus propios deseos, tienen un problema claro con la autoridad de Dios y su palabra. Cuestionan la promesa del regreso de Cristo, argumentando que, a pesar de 2000 años de espera, Él aún no ha regresado. Se aferran a la idea de que todo siempre ha sido como es ahora, negando la intervención divina en la creación y la historia. Sin embargo, olvidan a propósito que desde la antigüedad existieron cielos y una tierra unida por agua, constituida por las mismas palabras, y que por esa agua el mundo de entonces fue sumergido y destruido, según se menciona en 2 Pedro 3:5-6. Estos burladores, en su presunción, a menudo olvidan que el mismo Dios que creó el mundo con su palabra también prometió juzgar y destruir a los impíos. La misericordia y paciencia de Dios no deben confundirse con inacción. Él tiene un plan y ese plan se desplegará en el tiempo divinamente designado. Así que, mientras los burladores continúan con sus burlas, nosotros, como creyentes, debemos mantenernos firmes en nuestra fe, confiados en la promesa de Dios y esperando con alegría y expectativa el día en que Él regrese. En medio de la agitación e incertidumbre del mundo, la Biblia nos ofrece una perspectiva clara sobre el carácter y los planes de Dios. Muchos se burlan de la idea de un juicio divino, pero argumentan que como nunca han presenciado un evento de gran magnitud, este nunca ocurrirá. Sin embargo, convenientemente olvidan la creación divina y el juicio que Dios trajo sobre la tierra en los días de Noé. Porque hace mucho tiempo los cielos y la tierra existían por la misma palabra de Dios. La tierra se formó del agua y a través del agua, y por agua el mundo de entonces fue inundado y destruido, como se menciona en 2 Pedro 3:5-6. El diluvio fue una clara demostración de que vivimos en un universo moral donde el pecado no quedará impune para siempre. Jesús, en su sabiduría, usó el diluvio como una analogía para el juicio venidero. Sin embargo, muchos optan por ignorar esta lección. La misma palabra divina que dio origen a la creación y trajo el juicio del diluvio promete un nuevo juicio, esta vez por fuego y no por agua. Esta promesa sirve como un recordatorio constante de que Dios es justo y que la impunidad no durará para siempre. Pero, amados, no ignoréis una cosa, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, según 2 Pedro 3:8. Esta pasaje nos muestra la eternidad de Dios y cómo percibe el tiempo de manera diferente a los seres humanos. Lo que puede parecer una eternidad para nosotros es apenas un momento para Dios. La aparente demora de Dios en cumplir sus promesas no es una señal de renuencia o olvido. Al contrario, es una manifestación de su paciencia y misericordia, dándole a todos la oportunidad de arrepentirse. El Señor no tarda en cumplir su promesa, aunque algunos la consideren tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como se afirma en 2 Pedro 3:9. La perspectiva divina del tiempo difiere de la nuestra. Para Dios, un día puede ser como 1000 años y 1000 años como un día. Esta visión eterna del tiempo nos recuerda que Dios opera en un cronograma que va más allá de nuestra comprensión finita. La paciencia de Dios no debe interpretarse como inacción. Él tiene un plan divino que se desenvolverá en el tiempo perfecto.
Muchos cristianos, al mirar hacia atrás en sus vidas, sienten gratitud porque Jesús no haya regresado antes, reconociendo la misericordia de Dios al permitirles más tiempo para crecer y madurar en su fe. La esencia del corazón de Dios se revela en Ezequiel 33:11, cuando dice que no desea que ninguno de los pequeños se pierda, mostrando así su deseo de que todos se vuelvan hacia Él y vivan. Sin embargo, la Biblia también nos advierte que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como se menciona en 2 Pedro 3:10. La segunda venida de Jesús será inesperada y tomará a muchos por sorpresa. El mundo será transformado y aquellos que no estén preparados serán tomados por sorpresa. Desde el jardín del Edén, siempre ha habido burladores que ridiculizan las verdades de Dios. Tanto Pedro como Judas advirtieron sobre falsos maestros que intentaban desviar a otros de la verdad. Estos burladores, en su arrogancia, niegan las verdades de las Escrituras y llevan a otros por el camino del error. La palabra de Dios nos insta a estar alerta y preparados, sin dejarnos engañar por aquellos que se burlan y rechazan la verdad divina. En su lugar debemos aferrarnos firmemente a las promesas de Dios, esperando con expectación y alegría el día en que Él regresará y establecerá su reino eterno. Desde los albores de la humanidad, Satanás ha utilizado la burla como una herramienta para sembrar la duda en el corazón del hombre. ¿Realmente dijo Dios eso? Susurró a Eva en el jardín del Edén, sembrando la semilla de la desconfianza. La historia de Noé es un poderoso testimonio de esta realidad. Mientras construía el arca, muchos se burlaban de su fe y obediencia a Dios. El Señor vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que todos los pensamientos de su corazón eran solo malvados, como se relata en Génesis 6:5. Este versículo describe un mundo en el que la humanidad se había alejado tanto de Dios que lamentó haberlos creado. Sin embargo, en medio de esta depravación, Noé encontró gracia ante los ojos del Señor. La construcción del arca por parte de Noé no fue solo un acto de obediencia, sino también una condena al mundo que lo rodeaba. Se convirtió en un testimonio vivo de la justicia venidera y su fe quedó registrada en Hebreos 11:7 como un ejemplo para todos nosotros. La burla y el desprecio por los mensajeros de Dios no son nuevos. A lo largo de la historia bíblica, vemos a profetas y mensajeros siendo ridiculizados y rechazados. En Salmos 1 se nos advierte sobre las compañías que elegimos, instándonos a no seguir el consejo de los impíos, ni unirnos a los burladores. En su epístola, Judas describe a los burladores de los últimos días como aquellos que causan divisiones y siguen sus pasiones impías. En un mundo donde la verdad es relativa y la moralidad es fluida, aquellos que se aferran a la verdad bíblica son frecuentemente objeto de burla. Sin embargo, Judas nos recuerda estar preparados para esta burla, para que no seamos sorprendidos. La creciente ola de escepticismo y burla que vemos hoy puede atribuirse a una serie de factores. El rechazo de la Biblia y los valores morales tradicionales ha llevado a una pérdida del sentido del bien y el mal. En tal clima, aquellos que afirman conocer la verdad son a menudo objeto de burla. Sin embargo, para aquellos que confían en Dios, el futuro no es una fuente de ansiedad, sino de esperanza y expectación. Se visten de fuerza y dignidad y sonríen ante el futuro. Proverbios 31:25. Este pasaje nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, podemos encarar el futuro con confianza cuando nuestra fe está puesta en Dios. La Biblia, como revelación divina para la humanidad, nos proporciona una visión clara de qué esperar en el futuro. Dios,
en su omnisciencia, ya ha trazado el curso de los eventos futuros, y cuando la Biblia habla sobre lo que ocurrirá, podemos confiar plenamente en ella. En respuesta a las profecías bíblicas, se nos llama a obedecer, adorar, proclamar y servir. Cada creyente debe esforzarse por cumplir la voluntad de Dios, viviendo una vida que lo honre y glorifique. El rechazo de la Biblia y los valores morales tradicionales ha llevado a una pérdida del sentido de lo correcto y lo incorrecto. En este contexto, aquellos que afirman conocer la verdad a menudo son objeto de burlas. Sin embargo, incluso ante esta creciente ola de escepticismo, hay una luz brillante de esperanza y verdad que nunca se apaga para aquellos que tienen fe. El futuro no es una fuente de temor, sino una promesa de redención y renovación. La Biblia nos asegura que incluso en medio de las tormentas de la vida, Dios está en control y tiene un plan para cada uno de nosotros. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:1. Esta promesa nos recuerda que, sin importar las circunstancias actuales, hay un propósito divino en acción. Dios, en su infinita sabiduría, ya ha trazado el curso de los eventos futuros, y cuando la Biblia habla sobre lo que ocurrirá, podemos confiar plenamente en ella con todo nuestro corazón. En respuesta a las profecías bíblicas, se nos llama a llevar una vida de obediencia, adoración, proclamación y servicio. Cada creyente es alentado a vivir conforme a las enseñanzas de Dios, reflejando su amor y gracia. En un mundo donde la verdad es distorsionada y los valores están invertidos, es imperativo que los creyentes se mantengan firmes en su fe. A pesar de la burla y el escepticismo ruidosos, la verdad de Dios resuena más alto y más claro para aquellos que tienen oídos para escuchar. Mientras esperamos el retorno prometido de Cristo, se nos llama a ser luces en este mundo, reflejando la esperanza, el amor y la verdad de Dios en medio de la oscuridad. Cada día es una oportunidad para vivir conforme a la voluntad de Dios, para testimoniar su bondad y para preparar nuestros corazones para el día en que Él regresará para reclamar a sus hijos. Así que, en medio de las burlas y desafíos de este mundo, debemos aferrarnos firmemente a la promesa de Dios, encontrando alegría y propósito en cada momento y mirando con expectativa y esperanza hacia el futuro glorioso que Él ha preparado para aquellos que lo aman. Si buscas prosperidad y plenitud en todas las áreas de tu vida y deseas aprender cómo la fe y la sabiduría bíblica pueden transformar tu relación con el dinero y llevarte hacia una vida más próspera, el libro Prosperidad con Dios te brindará una guía inspiradora y práctica para iniciar un viaje hacia la verdadera riqueza. Descubre cómo fortalecer tu fe en Dios y ponerla en acción, logrando contentamiento, éxito financiero y una vida abundante. Accede al enlace en los comentarios y sumérgete en este libro lleno de enseñanzas valiosas. Prepárate para una lectura transformadora que te guiará hacia una vida de prosperidad basada en tu conexión con el Creador. No pierdas la oportunidad de descubrir el verdadero significado de la prosperidad.